Listo. Bueno, chicos, entonces hoy 2 de mayo del 2024, siendo las 8:07 p.m., damos inicio a la sesión del técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras, la ficha número 2879749. Bueno, entonces, por favor, me confirman si es claro mi audio. Ok, Daniela, gracias. Janet iba a hablar y se arrepintió. Listo. Entonces, bueno, chicos, un placer vernos el día de hoy. Hoy vamos a ver alguna temática que tiene que ver con información importante que tenemos que tener clara para poder desarrollar el taller. Desafortunadamente he hecho todo lo posible para que nos puedan dar acceso al aplicativo de Sigo, pero todavía no ha sido posible, ¿sí? Entonces, bueno, esperemos a ver si se nos dan las cosas. Si no, igual nosotros vamos a hacer el desarrollo del taller y pues ustedes lo presentarán en Excel, ¿cierto? Como pues no contamos todavía con el software contable de Sigo. Entonces, pues nosotros muy juiciosos vamos a seguir trabajando en Excel, mientras si se da la oportunidad que nos faciliten el software contable. ¿Listo? Porque hasta ahora no ha sido posible. Yo todos los días allá les escribo y les digo que por favor, qué ha pasado con los usuarios, y como estamos en una transición con el tema de las plataformas, entonces pues no nos han otorgado todavía los permisos. ¿Listo? Pero entonces apenas los otorguen, pues ustedes tendrán la oportunidad de poder acceder al programa contable. ¿Listo? Bueno, y no tiene una cuenta, no somos toda su identidad. Bueno, no sé acá por qué me salió esto, pero bueno. Bueno, chicos, entonces vamos a ver un tema muy importante que es de vital importancia que ustedes lo conozcan para poder realizar la contabilización adecuada de las transacciones que se puedan llegar a presentar en mi empresa. ¿Listo? Entonces vamos a tocar la temática. Por favor, si tenemos calculadora a la mano, chévere para que podamos participar dentro de la sesión. Y lo otro es que si ustedes tienen alguna duda o inquietud en el transcurso de la sesión, por favor, abran su micrófono y preguntemos, ¿sí? A mí la verdad no me gustan las preguntas al final de lo que estoy hablando, porque pues es realmente durante el proceso de formación que surgen las dudas. Entonces, si en algún momento tenemos alguna inquietud, ustedes abren el micrófono y preguntamos, ¿listo? A veces uno piensa que lo que está preguntando es muy básico, que puede ser a veces una bobada, pero fíjese que de esas bobadas a veces sus demás compañeros están pensando lo mismo y por pena o por miedo no lo hacen. Entonces, y en este proceso es importante que nosotros tengamos completamente claros los conceptos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir acá pantalla. Listo, voy a compartirles acá pantalla y voy a quitar mi cámara para que podamos concentrarnos en lo que vamos a visualizar. Por favor, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Sí, señora. Bueno, vamos a admitir por acá una compañera de ustedes. Listo. Entonces, hace algunas sesiones
habíamos visto el tema de los impuestos, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que hay impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos municipales, ¿cierto? Impuestos nacionales. Tenemos los impuestos de declaración de renta, los impuestos del IVA y el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Entonces, ¿quién de ustedes, así como un recorderis, quién de ustedes me cuenta la retención en la de renta y el IVA son impuestos qué? Son impuestos nacionales, municipales, departamentales. ¿Qué clase de impuestos son? Nacionales. Nacionales, exactamente. Entonces, el impuesto de renta y de IVA, ¿cierto? El impuesto del IVA son impuestos nacionales. ¿Y esos impuestos a quién se los pagamos? A la DIAN. Ok, a la DIAN. Uy, venga a ver quién está acá de pilosa. ¿Qué contesta? ¿Quién está hablando? ¿Quién dice? Bueno, de a la DIAN dije yo, Janet. Ah, Janet. Ok, listo. Me gusta que estén activos en la clase, en la sesión. Y el impuesto de industria y comercio es un impuesto Municipal. municipal. Exactamente. Entonces, perfecto que tengamos claro cuál es el origen o de dónde nacen estos impuestos. Entonces, recuerden que los cobros anticipados de los impuestos, pues también se hacen a estos entes, ¿no? Se hace ante la DIAN y ante el municipio. Y a estos anticipos les llamamos retenciones, chicos. ¿Sí? Entonces, del impuesto de renta tenemos un anticipo que es la retención en la fuente, ¿cierto? Entonces, vamos a tocar punto por punto y vamos a hacer ahorita un ejercicio para que entendamos todo el concepto que tiene que ver con estos anticipos y cómo los aplicamos. A ver, listo. Entonces, vamos con el anticipo de la renta, ¿cierto? Que se llama retención en la fuente. Entonces, la retención en la fuente es un anticipo que nosotros cobramos, bien sea por un servicio, ¿cierto? Bien sea por una compra. ¿Y cómo está determinada esa retención en la fuente? Ustedes que me dicen, ¿quién determina las tarifas de la retención en la fuente? ¿La DIAN? La DIAN. Sí, señora, la DIAN. A ver, es que acá veo que están entrando. Vamos a admitir. Listo. Entonces, ¿qué hace la DIAN? La DIAN anualmente establece, ¿cierto? Unas retenciones, unos porcentajes de retención dependiendo lo que yo vaya a comprar, ¿cierto? Si yo lo que voy a adquirir es un bien o un servicio o si lo que voy a adquirir es un inmueble, ¿sí? Entonces, esa tabla de retención, y la vamos a buscar por acá para que ustedes se den cuenta, se llama así, tabla de retención en la fuente, tabla de retención en la fuente 2024. Entonces vamos a conocer acá la tabla de retención y fíjense que esta tabla de retención va discriminada por varios conceptos. Entonces, por honorarios, por servicios, por contratos de consultoría, por indemnizaciones salariales, por compras de bienes y productos agrícolas. ¿Sí? Entonces, qué dice la DIAN? Me dice, dependiendo lo que usted vaya a adquirir, ¿cierto? Entonces, asimismo, me da una base de retención, ¿cierto? Una base de retención que está dada en VTs y me da una tarifa. Recordemos que quién es el que siempre va a hacer la retención en la fuente.
sea, ¿quién es el que me va a descontar siempre la retención de la fuente? Siempre el que lo va a hacer es el que paga. El que compra, exactamente. El que compra es el que hace la retención. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si Gina Jiménez le compra algo a una empresa, no, mejor tratémoslo entre personas naturales. Gina Jiménez, que es responsable de IVA, le compra a, por ejemplo, a alguno de ustedes que pertenece que son no responsables de IVA. Entonces, yo estoy en la obligación de hacerles retención en la fuente a ustedes. Siempre el que compra es el que dice qué retenciones y cuál es la tarifa que debe aplicar. Eso lo vamos a ver ahorita en un ejercicio y va a ser más fácil de entender. Entonces, ya sabemos, chicos, que la retención de la fuente es una tabla que establece la DIAN, ¿cierto?, de forma anual y donde me dice cuál es la base y cuál es la tarifa. Entonces, perdón, chicos. Entonces, la DIAN me establece las bases a partir de VTs. Por ejemplo, para el 2024, pues la VT está en 47.065. Y la VT es la unidad de valor tributario, ¿cierto? ¿Qué tenemos de la retención en la fuente también? Que aparte de tener unas bases, ¿cierto?, para aplicarla y una tarifa, también tiene un calendario tributario, chicos, que me establece la DIAN. Y me dice cuáles son las fechas de pago que yo debo tener en cuenta para pagar estas retenciones que yo efectúo. Entonces, dentro del calendario tributario, me dice que según el último dígito del NID de mi empresa, pues asimismo yo debo pagar la retención en la fuente. Por ejemplo, si yo durante el mes de enero, ¿cierto? De enero practiqué retención en la fuente por 5 millones de pesos, entonces yo en el mes de marzo, ¿cierto? Entonces, si la retención es de enero, entonces yo tengo hasta febrero para pagar, ¿cierto? Entonces, mi número de NID termina, por ejemplo, en 4, ¿sí? Entonces, ok, tengo hasta el 14 de febrero para pagar las retenciones que efectué durante el mes de enero. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, la retención que practico durante un mes, la tengo que pagar al siguiente mes en una fecha establecida. Y ojo, chicos, tenemos que pagarla en la fecha que nos dice la DIAN. Si la DIAN nos dice que tenemos plazo, por ejemplo, hasta el 14 de febrero, esa es la fecha que nosotros tenemos que pagarla. Si la pagamos después, nos van a cobrar una sanción, ¿cierto? Una sanción por extemporaneidad, por presentar la retención después de la fecha establecida. Entonces, ustedes que se están preparando para este tema contable, ustedes deben tener clarísimo esos conceptos. Que la retención en la fuente se paga de forma mensual, ¿cierto? Y que tenemos unas fechas establecidas para pagarla ante la DIAN. Y lo mismo pasa, chicos, con el IVA. Por acá teníamos. Con la retención del IVA. Porque resulta que en el formulario de retenciones está incluido dentro de un solo formulario, que es el formulario 350, está incluida tanto la retención en la fuente como la retención de IVA. ¿Listo? Y entonces usted dirá, bueno, ¿y en qué momento yo sé que tengo que aplicar el IVA? Entonces, cuando dentro de la compra o del servicio que adquiramos, que adquiramos, entonces sí, chicos, nuestra base de retención no aplicamos retención de IVA, ¿sí?
no aplicamos retención de IVA. Pero si nos da base para retención, entonces automáticamente aplicamos retención de IVA. Si da base para retención en la fuente, nos da base para aplicar retención de IVA. Si nos queda claro ese concepto. Sí. Listo, chicos, vamos a ver quién más cae. Ya. Bueno, entonces, ya dijimos que la retención en la fuente y la retención de IVA se pagan en un mismo formulario, ¿cierto? Y que tienen las mismas fechas de presentación. ¿Y de cuánto? Ustedes dirán, pero ¿de cuánto es este RTIVA? Entonces, el RTIVA, vamos a verlo por acá, está en la misma tabla que tenemos. Y en la mayoría de las veces, ese RTIVA corresponde al 15%, ¿cierto? En la gran mayoría de veces. De la retención del IVA, descontamos el 15%. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá con el concepto de retención en la fuente y retención de IVA? ¿Y de dónde salen las bases y las tarifas? Sí, profe, yo sí tengo una duda. Digamos, lo que nosotros le presentamos a la DIAN es lo que nosotros le hemos retenido, digamos, al que compramos. Exactamente, sí, señora. Ok, listo. Sí, señora, así es. Entonces, en el momento que nosotros hacemos la compra y le retenemos a la otra persona, bien sea una persona natural o una persona jurídica, ese dinero que retenemos nosotros tenemos que pagárselo a la DIAN, porque si no lo pagamos, entonces nos dicen, no, usted está cometiendo peculado, porque esos dineros son del Estado y usted no tiene que quedarse con esos dineros. Por eso, nosotros siempre debemos hacer el pago mensual, si aplica, ¿cierto? Porque pues si yo no le desconté nada a nadie, pues no tengo que hacer ningún pago, ni declararlo tampoco. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos. El RTICA, chicos. Entonces, el RTICA decíamos que es un impuesto municipal y este impuesto lo establece el municipio, ¿cierto? Y él es el que dice que dependiendo la actividad económica de mi empresa, ¿cierto? Que la actividad de mi empresa, en donde yo la encuentro descrita, en donde yo puedo determinar esta empresa pertenece a tal actividad. ¿En dónde creen ustedes? En el registro de industria y comercio. En el RUT. En el RUT. Sí, en el RUT. En el RUT. Entonces, por acá yo tengo un RUT de una persona jurídica. Entonces, fíjense que dentro del RUT yo solamente no encuentro el código de actividad principal, sino que también encuentro las características que tiene la empresa, ¿cierto? Me dice que es retenedor en la fuente, que debe presentar información exógena, que debe hacer retención en la fuente en el impuesto, que es facturador electrónico. Entonces, fíjense que cuando yo voy a hacer alguna contabilización de cualquier compra que yo haga dentro de una empresa, es importante que yo tenga el RUT para poder saber y conocer a la persona que yo le voy a comprar, ¿cierto? No solamente por sus características fiscales, que es lo que tenemos acá, sino también para poder determinar cuáles son los impuestos que yo le debo aplicar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá en este RUT, se dan cuenta que la actividad económica que tiene es la 4669. Entonces, como decimos que dentro de cada municipio maneja unas tarifas especiales,
yo traje el ejemplo, que fue lo que así rápidamente encontré, fue los códigos de SIU de donde yo vivo, ¿cierto? Entonces, dependiendo en el municipio que cada uno de ustedes viva, así mismo van a establecer cuáles son esas tarifas de retención de ICA, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi municipio de Fusagasugá me dice que para el código 4669, que es comercio al por mayor de otros productos no, como no establecidos, no definidos, es del 8 por 1000. ¿Sí? Entonces, puede que en Bogotá sea del 11, que en Medellín sea del 10. ¿Sí? Cada municipio pues tiene su reglamentación, tiene su estatuto tributario y establece, eh, establece la tarifa. Y lo mismo la base del ICA. No les bajé acá, creo que acá tengo un calendario, no sé el calendario. Lo mismo las bases del ICA. Vamos a mirar por acá, dentro de la página del municipio donde yo vivo, me dice que, vamos a mirar, cuáles son las bases. En algunos municipios, chicos, establecen que las bases son las mismas bases que se utilizan para la retención en la fuente. Pero, por ejemplo, en mi municipio no es así. Tarifas aplicadas a 2022, calendarios. Miremos el calendario tributario. Y lo mismo el calendario tributario. Entonces, cada municipio establece, no, este no es, cada municipio establece cuáles son las fechas de presentación, del ICA, de retención de ICA y cuál es la base. Creo que acá no lo encuentro. Perdón, profe. O sea, lo que es municipal, cada municipio es autónomo para poner tanto la tarifa como la fecha de presentación y pago de esos impuestos. Ajá, exactamente. Así es. Así es. Es que acá no lo encuentro, pero histórico de tarifas, a ver si lo tenemos acá. Es que no encuentro el último que es el de... Un momentico y revisamos, para que se den cuenta las que manejan unas tarifas de ICA, unas bases de ICA diferentes a la de la retención en la fuente. Vamos a mirar un momentico. A ver si lo encontramos acá. Navegación, historial de calendarios. No es el historial de... Bueno, no sé dónde yo lo vi la vez pasada, pero no lo encuentro acá. Bueno, entonces, como les venía diciendo, cada municipio establece las bases. Para la retención del IVA, nosotros utilizamos la misma base que se tiene de la retención en la fuente. Mientras que para la retención de ICA, como les venía mencionando, cada municipio establece las bases. ¿Sí? Dice para compras es tanto, para servicios es tanto y establecen sus bases. ¿Sí? Entonces, a veces son diferentes. Por ejemplo, lo que yo les decía, por ejemplo, acá en FUSA son diferentes, mientras que en algunos lugares dicen no, la misma base que se utiliza para la retención en la fuente es la misma que se utiliza para la retención de ICA. Pero pues los municipios en su afán de poder recaudar recursos a través de los impuestos, pues ellos lo que hacen es bajar la tarifa, la base, ¿cierto? Bajar esta base para que puedan recaudar más dinero. ¿Listo? Eso con respecto a la retención de ICA. Y por supuesto que cada municipio tiene unos formularios establecidos, ¿cierto?
donde se cancela de forma mensual esa retención de ICA. Y también establece las fechas de presentación. Qué lástima que acá no encontré el calendario para mostrárselos. Igual es interesante que ustedes allá dentro de cada uno de sus municipios puedan revisar cuáles son esos calendarios y esas tarifas que se establecen de retención de ICA. Bueno, en el caso mío, mi municipio está exento de red de ICA. Ah, ok, listo. ¿Está en alguna zona especial? Sí, sí, fronteriza. Ah, ok, listo. Entonces, fíjate lo importante que es conocer el estatuto tributario de cada uno de los municipios para que podamos tener en cuenta lo que tú dices. Por ejemplo, de que tú eres exenta de la retención de ICA. Creo que es este que está acá, calendario tributario. Creo que es este. Sí, es este, chicos. Entonces, miren, por ejemplo, en mi municipio dictan una resolución, ¿cierto? El año, pero este es del 2022. Dice, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda para el 2023, no, este es del año pasado. Bueno, quería mostrárselos, pero no lo encontré. Bueno, listo. Entonces, bueno, ya teniendo claro, ¿cierto? ¿Qué es la retención de la fuente? ¿Qué es la retención de IVA? ¿Qué es la retención de ICA? ¿Cuáles son las tarifas? Y a quién se presenta y cuál es la periodicidad en que se presenta. Entonces, ya vamos a entrar a mirar cómo se aplica. ¿Sí? Entonces, recuerden que nosotros hablamos hace algunas clases de los regímenes, ¿cierto? Y establecimos que tenemos dos grandes regímenes, que es el régimen no responsable de IVA y responsable de IVA, ¿cierto? Es decir, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que para poder contabilizar estos anticipos, ¿cierto? Estas retenciones, yo debo tener en cuenta a qué régimen pertenece la empresa o la persona natural a la que yo le voy a comprar, ¿cierto? A la que yo le voy a comprar. Entonces, recuerden que dentro de los regímenes tenemos el régimen no responsable de IVA, el responsable de IVA, el gran contribuyente y los grandes contribuyentes autorretenedores. Sí, que eso hace algunas sesiones ya lo vimos. ¿Qué dijimos? Que los no responsables de IVA, ¿quién eran, chicos? ¿Quiénes son los no responsables de IVA? Los no responsables de IVA, bueno, lo que antes llamábamos régimen común, régimen simplificado, perdón. Exactamente, régimen simplificado, exactamente. Que ahora cambió a no responsable de IVA, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las personas naturales somos no responsables de IVA, ¿cierto? Porque no estamos obligados a facturar el IVA. Responsables de IVA, antes llamado régimen común, ¿cierto? Entonces, y esos son los que facturan IVA. Grandes contribuyentes son los que son clasificados por la DIAN, ¿cierto? Como grandes contribuyentes, y grandes contribuyentes autorretenedores son los que ellos mismos se autorretienen. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, miércoles, pero es que uno, ¿dónde encuentra esa información? O sea, ¿cómo yo sé si es gran contribuyente, si es, pues esa información ustedes la encuentran en la facturación de las personas naturales o jurídicas que ustedes le vayan a comprar, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta
y tienen alguna factura, bien sea una factura electrónica o de una tirilla, del Éxito, de Arturo Calle, ustedes se dan cuenta que ahí les va a decir Arturo Calle, gran contribuyente, autorretenedor. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pepito Pérez, NIT, no responsable de IVA. Entonces, es ahí donde ustedes tienen la información para poder determinar cuáles son las retenciones que ustedes les deben efectuar. Entonces, les digo que el comprador, el que compra, es el que decide qué retenciones va a efectuar, o sea, qué descuentos va a efectuar dentro de la compra. Y este cuadrito es un cuadrito muy importante que créanme que hasta la fecha de hoy yo lo utilizo porque es el que me dice exactamente cuáles son las retenciones que yo debo efectuar. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que si yo soy no responsable de IVA y le voy a comprar a otro no responsable de IVA, yo no debo efectuarle ninguna retención, ¿cierto? Entonces, si yo no responsable de IVA, le voy a comprar a un gran contribuyente, por ejemplo, Gina Jiménez le va a comprar al Éxito, pues yo no tengo que retenerle nada al Éxito, porque el Éxito es un gran contribuyente autorretenedor. Pero si yo soy responsable de IVA y le voy a comprar a un no responsable de IVA, debo efectuarle retención en la fuente y debo efectuarle retención de ICA. Pero pila, chicos. Recuerden que la retención de ICA, como es municipal, que me indica que yo solamente le puedo hacer retención de ICA a los que le compro dentro del mismo municipio, ¿sí? Si Pepito Pérez, por ejemplo, en mi caso, es de Fusagasugá, yo le hago retención de ICA. Pero si él es de Bogotá, yo no le voy a hacer retención de ICA porque su jurisprudencia, su ubicación está en Bogotá, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando el comprador y el vendedor pertenezcan al mismo municipio, hago retención de ICA. Si no, no la hago. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Entonces, responsable de ICA le compra a otro responsable de IVA. Entonces, perdón, responsable de IVA le compra a otro responsable de IVA, entonces le tiene que hacer retención en la fuente y rete ICA. Lo mismo sucede con el gran contribuyente. Entonces, el responsable de IVA le debe hacer retención en la fuente y retención de ICA, mientras que el responsable de IVA no debe hacerle ninguna retención a un gran contribuyente autorretenedor, ¿sí? Ni retención de IVA, de retención en la fuente, ni retención de ICA. ¿Qué pasa con el gran contribuyente? El gran contribuyente le hace retención en la fuente y retención de ICA, mientras que el gran contribuyente al responsable de IVA le hace retención en la fuente, retención de ICA y retención de IVA. Y el gran contribuyente al gran contribuyente le hace retención en la fuente y retención de ICA, mientras que el gran contribuyente no le hace nada al gran contribuyente autorretenedor, ¿sí? Lo mismo pasa con el gran contribuyente autorretenedor. Entonces, le aplica retención. Fíjense que en todos los casos aplica retención en la fuente menos al gran contribuyente autorretenedor. Entonces, este cuadrito a veces puede ser un poquito confuso, pero cuando ustedes ya entiendan el concepto, se ya lo sacan rapidísimo. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Esa información viene en el RUT? Digamos de que si es contribuyente o no. Sí, No, sí, señora. Sí, mira, por ejemplo, en este RUT que tenemos acá, fíjate que acá me dice que
esta persona jurídica pertenece al impuesto sobre las ventas IVA, ¿cierto? IVA. Entonces significa que es responsable de IVA. Entonces, la información a qué tipo de régimen pertenece lo encuentras en el RUT, así es. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, pregunten ahora o callen para siempre, chicos. Que este va a ser, este ejercicio de las retenciones, pues va a ser el pan de cada día dentro de su proceso de formación y dentro de lo que se van a desempeñar ustedes en el futuro. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan claro lo que aquí mencionamos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces ahora sí nos vamos a ir a la práctica. Entonces, para nosotros poder establecer cuáles son las retenciones en la fuente, qué retenciones debo practicar, y para contabilizar estas operaciones en debida forma, debo tener en cuenta tres cosas principales. Primero, debo saber si debo aplicar retención, ¿cierto? Entonces, bueno, yo me ubico en el caso del comprador, ¿cierto? Yo soy el comprador y voy a comprarle a, por ejemplo, si yo soy responsable de IVA, ¿cierto? Y le voy a comprar a otro responsable de IVA, entonces yo ya sé que le tengo que hacer retención en la fuente y RTICA si me aplica, ¿cierto? Entonces, primero, saber si aplica retención. Entonces, si yo estoy acá y no me aplica, pues ya no me complico, ya sé que no tengo que hacerle retención. Pero si estoy acá comprándole a otro responsable de IVA, ya sé que le tengo que hacer retención en la fuente y RTICA si me aplica. Listo. Entonces ya dije, ok, sí me toca hacerle retenciones. Lo segundo, ¿esa compra me da base para retención? ¿Sí? Entonces, ya sabemos, miramos la base del ICA. Sí, la base del ICA, la compra está por 5 millones de pesos. Entonces, sí, para el ICA sí me da base. Miremos la retención. Entonces, me voy al cuadro de retenciones y digo, bueno, si voy a realizar una compra, me dice que compra y otros ingresos tributarios en generales a declarantes, compras y otros ingresos tributarios a no declarantes. Creo que es compras en general. Digamos que es una compra, ¿cierto? Entonces, yo estoy diciendo que voy a realizar una compra por 5 millones. Entonces, fíjense que me está diciendo que los que son declarantes tienen una retención, ¿cierto? Y los que no son declarantes tienen otra retención. Entonces, en este caso, si yo le voy a comprar a un responsable de IVA, automáticamente sé que los responsables de IVA son declarantes de renta, ¿cierto? Entonces, digo, bueno, es declarante de renta, por ende, la tarifa es del 2,5 y la base es de 1.270.000, entonces efectivamente tengo que hacerle retención, ¿cierto? Retención en la fuente. Listo. Entonces, 3 puntos importantes para contabilizar, tanto las compras como las ventas con retenciones. Primero, y ya lo dijimos, saber si tenemos que realizar retención en la fuente o no. Segundo, establecer si me da base para retención o no. Y tercero, la tarifa, ¿cierto? Entonces, bueno, puede sonar un poquito complicado, pero
con un ejercicio lo vamos a entender más fácilmente. ¿Listo? Entonces acá en el ejercicio tenemos que, y ustedes me van a ayudar con el ejercicio que vamos a hacer. Me dice que un responsable de IVA compra mercancías por 2 millones de pesos en efectivo a la empresa Pepito Pérez, limitada, que pertenece a responsables de IVA. Y me dice que esta compra está con IVA incluido, ¿cierto? Está bien chévere este ejercicio. Entonces, la compra es de 2 millones de pesos. La compra es de 2 millones de pesos. Lo que significa que ¿de cuánto es la base de esta compra? 1.680.672 pesos. Porque ¿Cuánto? aplicando el IVA general del 19, ¿no? Sí, señora, así es. Entonces sería 1.680.672. Ok, muy bien. 1.680.672. Entonces, fíjense, bueno, aquí en estos casos hipotéticos, en estos casos que vamos a plantear aquí en la sesión en clase, vamos a decir que el ICA tiene la misma base de la retención, ¿sí? Para no complicarnos. Pero, pues ustedes allá en sus ejercicios reales, ustedes deben saber cuáles son las bases que aplica dentro de su municipio para saber si aplica ICA o no. ¿Listo? Entonces, en este caso, me dice que la compra es por 1.680.672, ¿cierto? Y me dice que el IVA es de ¿cuánto? ¿De cuánto es el IVA? El 19%. Sí. ¿Y de qué valor es? 319.328. A mí me dio diferente. Bueno, 319.328. 328. Ya verifico. Ok. Entonces, si acá tenemos, vamos a verificarlo. Si tenemos 1.680.672 más Sí, me dio igual. 319.328. 2 millones de pesos. Ya está bien. ¿Listo? Entonces, 1.680.672 por el 19%. 319.328. Listo. Entonces, dice que el que compra es responsable de IVA, ¿cierto? Entonces me voy a mi cuadrito. Responsable de IVA. Listo. Después me dice que lo que voy a comprar, se lo voy a comprar a Pepito Pérez, ¿cierto? Digamos que en este caso es mercancía. Y Pepito Pérez es responsable de IVA. Entonces, bueno, responsable de IVA, tengo que hacer retención en la fuente y retención de ICA. Entonces me voy acá, ya sé qué retenciones tengo que aplicar, ¿cierto? Ahora me voy a mi tabla de retención. Digo, bueno, hice una compra por 1.680.000 a un responsable de IVA y el responsable de IVA es declarante de renta. ¿Será que me da base? Entonces, fíjense que acá me dice que Sí, da. la compra, exactamente, la base es de 1.270.000 y que como es declarante de renta, debo retenerle el 2,5. Entonces me voy acá y digo, claro, mire, mi base es 1.680.000. Fíjense que podemos a veces errar al pensar que el valor que yo debo tener en cuenta para aplicar la retención o para saber si yo aplico retención en la fuente es el valor total. Y no, chicos.
es el subtotal, ¿cierto? O sea, el valor antes de IVA. Una cosa muy diferente sería que aquí nos dijera que son 2 millones de un régimen, de un no responsable de IVA, ¿cierto? Diferente. Eso es diferente porque significa que ese no responsable de IVA no va a discriminar el IVA. ¿Listo? Bueno, O de un producto exento o excluido de IVA. exactamente, así es. Así es. Entonces, todos esos factores debemos tenerlos en cuenta a la hora de determinar si debemos practicar o no retención en la fuente. Entonces, en este caso, yo qué digo, 1.680.672 por el 2,5%. ¿Qué me da? 42.017. Ah, ok. 0,17. Listo. Entonces, en este caso, vamos a decir que Pepito Pérez es de Bogotá, ¿cierto? Es de Bogotá. Y que yo también estoy ubicado en Bogotá y que por ende también debo efectuar retención. Ah, este cuadrito no me da para retención de ICA, ¿cierto? Entonces acá. Me deja añadir otra columna, otra fila. Profe, qué pena. ¿Y si la compra fuera en otra ciudad, entonces no se aplicaría el RTICA? No se aplica RTICA, no señora. Listo, entonces, RTICA. Entonces, en este caso, digamos que la retención del ICA es del 11,04. Entonces, ¿yo qué digo? Del 1.680.672 por el 11,04 dividido 1000. Entonces, mi RTICA 18.555. 18.444 me dio. Porque dije que el RTICA era del 11,04. ¿Sí? Esa fue una tarifa que dije. 11,04. Listo. Y entonces, fíjense que aquí ya estamos utilizando la partida doble, ¿no? Entonces sabemos que la compra, siempre, ¿sí? Recuerden, las compras corresponden a, en este caso, como es una compra de mercancías, ¿cierto? Entonces, dentro de la compra de mercancías es un activo. Y un activo o inventario, ¿cierto? Pertenece a el código 1, ¿cierto? Y por ende, recuerden, los activos son de naturaleza débito y aumentan en el débito. Y por ende, pues el IVA tiene la misma naturaleza de la compra. ¿Listo? En este caso, estamos comprando mercancías, dando el ejemplo de que sea una empresa que se dedica a la compra y venta de productos. Entonces, ¿qué me dice? Que lo pago en efectivo. Entonces, acá yo digo que el dinero sale de la caja. Acá estamos haciendo unos ejercicios sencillitos para que podamos entender la dinámica de las retenciones. Entonces, ¿qué voy a decir? Entonces, voy a decir que lo que compré me valió 2 millones de pesos, ¿cierto? Pero que yo hice un descuento de retención en la fuente por 42.017 y una retención de ICA por 18.444. O sea que realmente lo que yo le voy a pagar a Pepito Pérez, pues va a ser 1.939.539. Si ustedes se dan cuenta, en el asiento contable que acabamos de elaborar se da la partida doble, ¿cierto? Entonces, si ustedes suman los débitos y suman los créditos, nos debe dar exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hicieron el ejercicio? Sí, señora, perfecto.
Ujú. Listo. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Que siempre, 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 en todas las transacciones que yo realice, se debe dar siempre la partida doble. Si en algún momento ustedes en una transacción, sus débitos son mayores a sus créditos, pailas, tengo que revisar porque algo nos quedó mal, ¿sí? Entonces es importante que siempre, igual, ustedes, uno en Excel puede cometer el error, ¿cierto? Pero cuando ustedes lo hacen en un software contable, ustedes van a registrar cualquier partida y si el comprobante no está cuadrado, no los va a dejar cerrar ni los va a dejar guardar el comprobante. Les va a decir, bueno, pilas allá, alerta, porque está descuadrado el comprobante. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio sencillo de cómo aplicar la retención en la fuente y la retención de ICA, ¿cierto? Ahora nos vamos a ir, miremos otro. Nos vamos a ir con otro donde vamos a aplicar la retención de IVA. Listo, vamos a ir con este. Entonces, ¿qué me dice? Marruecos, vamos a hacer de cuenta que todos estos, tanto el comprador como el vendedor, viven en el mismo municipio. Me dice que Marruecos Limitada, gran contribuyente, compra mercancía a crédito por 2.500.000 a la empresa Pepito Pérez Limitada, que pertenece a responsable de IVA, ¿sí? Y me dice que es masiva, ¿cierto? Que los 2.500.000 son masiva. Entonces, esta compra, chicos, ¿por cuánto va? La compra va, o sea, los 2.500 es la base, ¿no? 2.500 Exactamente. más el 2.900.000. 19%, serían 2.975.000. Ok, entonces 2.500.000 corresponden al subtotal, ¿cierto? Y me dice que el IVA, en este caso, ¿de cuánto sería? Entonces, 475.000. ok, por el 19%, exactamente, 475.000. Listo. Entonces, primer paso, voy a mirar, me aplica, ¿qué retenciones aplica? Entonces yo me voy aquí a mi cuadrito, voy a subir este cuadrito acá para que nos quede más cerquita. Entonces digo, ¿qué retenciones debo aplicar? Entonces, dice que gran contribuyente le compra a un responsable de IVA. Entonces me voy a mi cuadrito. Gran contribuyente le compra a responsable de IVA. Entonces digo, mire, tengo que hacerle retención en la fuente, tengo que hacerle RTICA y tengo que hacerle RTIVA. Listo. Ya sé cuáles son las retenciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las retenciones que debo practicar? Ahora digo, bueno, ¿será que me da base para retención? Entonces me voy a mi tabla de retención. Entonces me dice que la compra se la hago a Pepito Pérez, que es responsable de IVA. Y recordemos que los responsables de IVA son declarantes de renta, ¿cierto? Entonces me voy acá y digo, bueno, compras. Compra base 1.200.000. Sí, miren, me da retención, me da base para retención, por ende, me da para que yo le haga retención de IVA, ¿cierto? Y esta retención en la fuente, pues, corresponde al 2,5%. Listo, ya sé que me da retención en la fuente del 2,5% y que me da rete IVA. Entonces, ¿de cuánto sería en este caso la retención en la fuente? 62.500. 62.500. Listo. ¿Y cuál es la base para aplicar esta retención? 2.500.000.
Exactamente. Muy bien. 2.500.000. Y ahora me dice, listo, debe practicarle retención de IVA. ¿Cuál es la base de retención de IVA? 2.500.000. No, Ah, no. 475. exactamente, exactamente. La base de mi rete IVA, pues ¿cuál va a ser? El IVA, ¿cierto? Porque es sobre ese impuesto que yo voy a hacer la retención de IVA. Entonces, ¿qué digo? Los 475.000 por el 15%. 71.250. La retención de ICA. Entonces, en este caso, dijimos que para efectos del ejercicio íbamos a tomar la retención, la base de la retención en la fuente para poder aplicar tanto la retención de IVA como de ICA, ¿cierto? Y en este caso me dice que el ICA es del 11,0 por 4, del 11,04 por 1000. ¿Cuál es la base del ICA? 2.500. Exactamente. Entonces, ¿qué digo? 2.500.000 por 27.600. 11,04 dividido 1000. Y nos da 27.600. 27.600. Listo. Entonces, rete fuente de 62.500, rete IVA de 71.250 y rete ICA de 27.600. Lo que indica que lo que realmente yo le quedo debiendo, ¿cierto? Porque esto es una compra a crédito, a Pepito Pérez serían los 2.500.000 más 475.000 del IVA menos 62.500 menos 71.250 menos 27.600. Entonces, realmente la cuenta que yo quedo debiéndole a lo que yo le debo a Pepito Pérez, a mi proveedor, serían 2.813.650. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces, chicos, esto es en el caso de una compra, ¿cierto? En el caso de una venta, pues yo debo, tenemos el mismo cuadrito, solamente que el que vende, él solamente debe tener en cuenta que le están descontando, ¿cierto? Que me están descontando, como, mira, como acá lo vemos, de lo que me tienen que pagar me están descontando y él no tiene que pagarle a la DIAN, él solamente tiene que hacer un control de lo que el comprador le está descontando. ¿Para qué? ¿Para qué hace ese control? Para poder decirle en el año, por ejemplo, en el siguiente año, decirle, bueno, Marruecos me hace el favor, me certifica lo que usted me descontó, ¿cierto? Para yo poder después presentar mis declaraciones. Entonces, en el caso de la venta, es exactamente lo mismo, solamente, vamos a ver si yo tengo por acá una venta, no todas son compras. Bueno, ahorita vamos a hacer ahorita uno de arrendamientos. En el caso de la venta, en el caso de la venta, pues yo también contabilizo todos esos anticipos que me hacen a mí, solamente que de forma contraria, ¿cierto? Entonces, en la venta, vamos a hacerlo acá, en la venta, también tenemos una venta y un IVA y unas retenciones, solamente que la venta, recuerden que la venta va dentro del código 4, ¿cierto? Y corresponde a un ingreso y los ingresos son de naturaleza crédito. Y aquí los contabilizo débito. Y aquí no sería proveedores, sino sería, por ejemplo, clientes, ¿cierto?
Y más adelante vamos a ver cuáles son los códigos que utilizamos. Mientras tanto, a mí lo que me importa es que ustedes entiendan la dinámica de la aplicación de los impuestos. Los códigos, uno no se acaba de aprender esos códigos del plan único de cuentas de memoria nunca, porque van cambiando, o puede que uno se los aprenda, pero después de llevar muchos años, dele con los códigos que se manejan, ¿sí? Pero en esencia, lo importante es que ustedes sepan cómo es la dinámica de las cuentas y cómo puedo registrar yo los impuestos, las retenciones, y en qué caso debo hacerlo, ¿sí? En qué caso debo efectuar estas retenciones. Nos quedó claro, hasta acá lo que vimos. ¿Tenemos alguna pregunta o inquietud? Profe, yo tenía una pregunta. Las tarifas, el cuadro de las tarifas, ¿usted en dónde lo mira? O sea, ¿ese es uno general para todo el año o ese cómo uno lo encuentra? ¿Cuál? ¿El de la retención en la fuente? Ese, sí, señora. Ese sale anual. Cada año cambia. Ah, ok, o sea, uno no puede aprendérselo de memoria porque va cambiando todo. Pero no, mira que lo que cambia en la mayoría de veces son las bases. La retención es muy poca, la tarifa muy pocas veces cambia. Pero lo que sí cambia es la base. Pero eso uno lo encuentra en el internet, normal. Y ahí le sale todo lo... Sí, señora. Ahí lo encuentras normalito. Bueno, entonces, fíjense que en el ejercicio que vimos hace un momento, nosotros revisamos una compra, ¿cierto? Pero resulta que no solamente para las compras se aplica retención en la fuente, sino que también se aplica, por ejemplo, para los arrendamientos. Por ejemplo, para los arrendamientos. Entonces, es la misma mecánica del ejercicio que acabamos de ver. Fíjense que uno puede pensar, ay, es que solamente para las compras se aplica la retención. No. Fíjense que si ustedes se van a la tablita que acabamos de revisar, también aplica para los arrendamientos. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo digo que Marruecos arrienda un inmueble por 7 millones de pesos y pagó en efectivo a la empresa Pepito Pérez Limitada. Entonces uno dice, bueno, un arrendamiento. Entonces me voy acá otra vez a la tablita. Fíjense que aunque fue un arrendamiento, yo también debo mirar si debo aplicar o no retención en la fuente. Mire, chicos, puede ser un arrendamiento, puede ser un servicio, puede ser por honorarios, ¿sí? Por cualquier concepto que yo realice una compra en mi empresa, yo debo mirar si debo efectuar o no retención en la fuente. Inclusive por los asalariados que trabajan en mi empresa o los que tengo por OPS. Lo del salario sí lo vamos a ver un poquito más adelante porque es más largo, pero de resto yo debo revisar qué retención debo aplicar. ¿Listo? Entonces, fíjense que en este caso digo que Marruecos es gran contribuyente y que le arrendó un local a... ¿Quién fue que le arrendó local? A Pepito Pérez. A Pepito Pérez Limitada. A Pepito Pérez Limitada, sí señora. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo tengo que aplicarle retención en la fuente, retención de ICA y retención de IVA, ¿cierto? Porque Pepito Pérez es responsable de IVA. Entonces me voy aquí a mi ejercicio y digo, ¿de cuánto es el arrendamiento? Entonces fíjense que aquí empezamos a ver varios conceptos. Uno dice, bueno, un arrendamiento. Uno dice, bueno, ese arrendamiento puede ser un gasto, ¿cierto? Y los gastos son
pertenecen al código 5. Fíjense que uno ni siquiera tiene que aprenderse todos los códigos, sino aprender a clasificar. Entonces, el arrendamiento va dentro del código 5 de mi empresa, que son los gastos, ¿cierto? ¿Y los gastos de qué naturaleza son? ¿Crédito? Los gastos son de naturaleza débito. Débito. Ay, sí, débito. Débito. Por favor, no se nos puede olvidar eso. Gastos de naturaleza débito. Fíjense que acá yo estoy diciendo que arriendo un inmueble, entonces es un gasto, ¿cierto? Para Pepito Pérez es un ingreso, ¿cierto? Pero para mí es un gasto, para Marruecos. Y como es un gasto, ¿dónde registro el gasto? Profe, en débito. En débito, muy bien. Y como me dice que es IVA incluido, ¿cierto? Significa que debo tener los 7 millones, ¿cierto? Dividido 7 millones. 7 millones dividido 1,19. 5,882,353. Esta vaina me dio toda loca. ¿Cuánto? Bueno, acá tenemos ya apoyo. ¿Cuánto es? 5,882,353. 353. Listo. ¿Y el IVA es de cuánto? Ya le digo, igual, por el 19%. 1.117,647. Ok, listo. 1.117,647. Entonces, ¿qué digo? Dentro de este arrendamiento me voy a mi tabla de retención y busco arrendamientos. Entonces me dice, bueno, ¿usted qué va a arrendar? ¿Va a arrendar un bien mueble o va a arrendar un bien inmueble? Ay, mire lo que dice. Dice, un bien inmueble a un declarante y no declarante tiene la misma tarifa de retención, ¿cierto? Y me dice que si lo que yo voy a arrendar es un bien mueble, tiene una base de 1 peso y una retención del 4%. Entonces, primero debemos saber qué es un bien mueble y qué es un bien inmueble, ¿cierto? Fíjense que son conceptos que debemos tener claros. Bien inmueble, ¿quién me dice? Propiedad raíz, apartamentos locales. Exactamente, ese es un bien inmueble. Y bienes muebles, Profe, son locales comerciales. no. Los enseres. Exactamente. Todo lo que es mobiliario. Exactamente. Una mesa, ¿cierto? Un mueble, todos esos son bienes muebles. Todo lo que yo... Muebles y equipos, ejemplo. Exactamente. Entonces, ese tiene retención del 4%. Y fíjense que aquí lo que me está diciendo es que me está arrendando un inmueble. Ah, ok. Un inmueble para poder colocar un local o algo así. Y me dice que la base es de 1.270.755. Y por ende la retención es del 3,5%, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué digo? Que mi retención en la fuente corresponde a cuánto. 5.882.353 Perdón. por el 3,5. loco. Medio loca la cuenta. Entonces, mi retención en la fuente es de 205.882. ¿Cierto? Listo. ¿Qué más tenemos acá? Ay, a mí me dio diferente. ¿Será que me quedó mal? A mí también me da 20.000, ¿no? ¿Está mal? ¿Cómo lo hacer? No hay problema.
por el 5.000.000. 4%. A mí me da 235,294. Es por el 4. Por el 3,5. por el 3.5 o por el 4. Por el 3,5. Ah, es que yo lo hice por el Verifiquemos. 4. Entonces, sí, es que yo lo hice por el 4. Sí, fíjense que es de inmuebles, entonces sí es del 3,5. Entonces, 205,882. Sí, había leado bien a la profe. Listo. ¿Qué más digo? ¿Qué más digo que voy a hacer? Retención en la fuente. Rete IVA del 15%, ¿cierto? Porque gran contribuyente, entonces tengo que hacerle rete IVA. ¿Qué es de cuánto? 167,647. 647. 167,647. ¿Qué más tengo que hacer? Retención de ICA. RTI. Rete ICA. Entonces se supone, chicos, que esta tarifa del Rete ICA yo debo aplicarla no dependiendo la actividad de mi empresa, sino la actividad a la empresa que yo le voy a comprar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá arrendamientos, un código SIU de arrendamientos. Bueno, arrendamientos, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Entonces me dice que la retención es del 10 por mil. Entonces, importante que nosotros cuando vayamos a realizar la retención de ICA, pues le pidamos a la persona que nos va a arrendar el inmueble que nos regale el RUT, ¿cierto? Para poder determinar cuál es el código SIU y poder aplicar la retención, ¿sí? La retención del ICA va a depender de la actividad económica que tenga la persona a la que yo le voy a efectuar la compra, ¿cierto? Entonces, pues el señor Pepito Pérez debe tener también dentro de sus actividades del código SIU en el RUT, debe tener la de arrendamiento, ¿cierto? Que se dedica también a la parte inmobiliaria. Porque si ustedes se dan cuenta, el RUT tiene varios espacios para que yo pueda decir a cuáles actividades me dedico. Por eso es importante que cuando yo ingrese una factura o ingrese un proveedor dentro de mi sistema, yo tenga la oportunidad de revisar cuál es esa actividad económica que tiene para poder realizar la retención en la retención de ICA. Entonces, fíjense que, por ejemplo, esta persona jurídica tiene tiene dos, tiene tres actividades. Entonces, dentro de esas actividades que aparecen en el RUT, debe haber alguna que se ajuste con la actividad con la actividad que está desarrollando conmigo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el señor Pepito Pérez, pues debe tener dentro de alguna de sus actividades la 6810, ¿cierto? Que dice que son actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Y me dice que la tarifa es del 10 por mil. Entonces, ¿yo qué hago acá? Fíjense que ahí lo estoy aplicando, es con el ICA de mi municipio. Entonces, 10 por 10 dividido 1000. A mí me gusta expresarlo de esta forma para que no nos confundamos con la retención en la fuente. ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre las tarifas del ICA son un valor dividido 1000. ¿Sí? Entonces, y ustedes en todos lados lo van a encontrar expresado así. ¿Listo? Entonces, ¿qué digo? De los 5.882.353 por 10 dividido 1000. 58,824. Ajá. $58.824. Listo.
y me dice que este pago lo hago en efectivo. Entonces, bueno, puede ser efectivo, puede ser un cheque, ¿cierto? Puede ser un cheque o puede ser Caja. un dinero que saqué de caja, ¿sí? Aunque 7 millones de pesos, pues uno normalmente no los guarda en la caja, ¿no? Entonces, pero bueno, efectivo, caja. ¿Y cuánto me da? Entonces tenemos 7 los 7 millones, ¿cierto? menos Menos 205, 205. 882 menos 167. 647 menos 58, 824. 6567, 647. Ok, así es. Listo. Listo. Entonces ahí ya tenemos cuánto es lo que realmente Marruecos, gran contribuyente, le pagó a Pepito Pérez, ¿sí? Entonces fíjense cómo es la dinámica de la contabilización de estos impuestos. Entonces, por ahora, lo que nos interesa es que ustedes tengan los conceptos claros y que ustedes digan, bueno, en esta compra hacemos o no hacemos retención, qué bases utilizamos y qué retenciones utilizamos. ¿Listo, chicos? ¿Tenemos alguna pregunta o inquietud hasta acá? Profe, qué pena, tengo otra pregunta. Señor. Digamos, si la empresa, digamos, es de Bogotá, pero tiene una sucursal, digamos, en Neiva, y yo compro en Neiva, ¿también aplicaría el ICA? O sea, si lo compro en otra parte donde él tiene otra sucursal, o No, solamente donde está registrado sí, la tiene empresa. que ser del mismo municipio, sí, señora. Ah, ok, listo, gracias. Igual, lo que pasa es que el tema del ICA eh, es un tema bien, no complicado, sino que es estudiar como un régimen tributario diferente. Entonces, fíjate que eso depende del régimen tributario que establezca el municipio, porque como yo les decía, hay municipios que dicen, no, utilicemos las mismas bases de la retención. Hay otros que dicen, no, utilicemos una base mucho menor. Y hay otros que dicen que clasifican a sus contribuyentes como autorretenedores, ¿sí? De ICA, de retención de ICA. Entonces, a esos, por ejemplo, así sean del mismo municipio, pues yo no les tengo que aplicar retención de ICA. Entonces, pues como consejo importante, conocer el estatuto tributario de mi municipio para poder así establecer si yo debo aplicar retención de ICA o no. Fíjate que hay algunos donde podría decir, no importa de dónde sea al que usted le haga la compra, hay que hacerle retención de ICA. ¿Sí? Entonces, esas son variables que tiene cada municipio y que son autónomos de decidir cómo aplican la retención. ¿Sí? Pero pues por regla general, lo que nos dice es que para poder aplicar el ICA, la retención de ICA, el comprador y el vendedor deben estar dentro del mismo municipio, ubicados dentro del mismo municipio. Entonces, los invito a que le echen una leída a su vez al estatuto tributario donde vive. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Profe, yo tengo varias duditas. El Señora. RTIVA siempre se hace sobre la base del IVA, ¿cierto? Pero Sí, ¿quién nos da ese porcentaje? ¿Quién nos lo da? Y ¿Cuál porcentaje? el RTIVA, que usted colocó el 15%, eso se hace sobre la base del IVA, sí, pero ¿quién pone ese 15%? Lo encuentras aquí en la misma tablita de la retención. Ah, bueno. Ahí dice, la mayoría es del 15%, pero aquí mismo la encuentras, en la parte de abajo, en lo último, ellos dicen de cuánto es la retención de IVA. ¿Sí? Está bien, profe. Y otra, me pasa la hoja, porfa, yo le digo otra dudita que tengo. Sí, señora.
Profe, en el ejercicio, porfa, qué pena. Ah, bueno, listo. Ya. RTICA, no sé si ya la tengo clara. No, profe, así está bien, ya, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. En Sí. este caso, Marruecos, que viene siendo el comprador, y con todo el ejercicio que se hizo, donde se dice que él, digamos que terminó pagando 6.567.647, él simplemente va a pasar un reporte de esa actividad económica que se hizo. ¿En qué momento la tiene que pasar? Discúlpame, no entiendo la pregunta. ¿En qué momento tiene que pagar el ICA? ¿El No, RTI? ¿en qué momento tiene que hacer el reporte de toda la actividad, o sea, de la tabla que usted hizo del Ok, ejercicio, en qué momento tiene que pasar ese reporte? ok, en el momento que lo cause. Entonces, cuando tú lo causas, por ejemplo, si yo lo causo en el mes de enero, entonces tengo que pagarlo al siguiente mes. En el momento que se efectuó la causación, o sea, ya queda registrado en mi sistema que yo efectué la retención a gran contribuyente a Pepito Pérez, que le realicé las retenciones, y en el siguiente mes yo tengo que pagarle lo correspondiente a la DIAN y al municipio. ¿Esa es tu pregunta? Sí, y bueno, de ahí me surge otra pregunta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pagaría Marruecos en este caso? Al En siguiente este, mes, ¿qué pagaría? Si, sí, por ejemplo, si él pagó 7 millones a Pepito Pérez, ¿cierto? Por el arrendo. sí, a Pepito Pérez lo que le pagó realmente fueron 6.567.000. Sí, Y el resto, la retención de la fuente y la retención de IVA se lo paga la DIAN. ¿Sí? ok. Fíjate que Pepito Pérez él está cobrando 7 millones, pero Marruecos no le va a pagar los 7 millones a él. Le va a entregar 6.567.647 a Pepito y le va a pagar 205.882 y 167.647 a la DIAN y 58.824 al municipio. Ok, Entonces, fíjate que pues Pepito Pérez dentro de su contabilización, él también va a registrarlo de la misma forma. Va a decir, Marruecos me dio 6 millones y el resto se los pagó como un anticipo tanto a la DIAN como al municipio. ok. De Listo, ahí muchas viene, gracias. de ahí vienen, chicos, el tema de los certificados. Entonces, cuando, venga, hágame el favor y me certifica qué fue lo que me descontó. Entonces, nosotros emitimos certificados de retención en la fuente, certificados de retención de IVA y certificados de retención de ICA. ¿Y todo esto con qué fin? Con poder tener el soporte de qué fue lo que me certificaron, de lo que fue lo que me descontaron, para poder así tributar cada uno de los impuestos que corresponden. Eh, eh, ya vayamos haciendo el ejercicio contable, el ejercicio del taller, pues como vamos reuniendo varias cositas, ahí va a ser chévere porque nos vamos a dar cuenta cómo se efectúa todo este tipo de declaraciones. Esperemos que alcancemos hasta allá para poderlo realizar. Profe, qué pena otra preguntita. Pues es que usted nombró que la rete fuente, el rete IVA y el rete ICA se pagan al siguiente mes, pero el IVA no lo nombró. Entonces, ¿ese IVA cuándo se paga? El IVA, es que fíjense una cosa, chicos, las retenciones, como yo les había venido mencionando, las retenciones son anticipos de los impuestos, ¿cierto? Mientras que el IVA es un impuesto. Entonces, el IVA, dependiendo el tamaño de mi empresa, tiene varios periodos para poderlo presentar. Y esos también los tenemos acá, en el calendario tributario. Entonces, me dice que
yo puedo hacer el pago del IVA, lo puedo hacer cuatrimestral, bimestral, dice bimestral o cuatrimestral. Entonces, dependiendo el tamaño de los ingresos de mi empresa, asimismo estoy obligado. Si es una empresa pequeña que sus ingresos no superan cierto tope, entonces es cuatrimestral, ¿cierto? Y si es una empresa grande, ¿cierto? Entonces ya lo declara bimestral. Esos son como los periodos que tiene el IVA. Acordémonos que el IVA es un impuesto, ¿cierto? Y por acá lo vimos. Por acá, por acá, por acá. El IVA es un impuesto, ¿cierto? Que es un impuesto indirecto y que grava no solamente a los productos, dice el impuesto, a las ventas o impuesto al valor agregado se cobra cuando los colombianos compramos un producto o pagamos un servicio, ¿sí? Entonces, para que no nos vayamos a confundir con los impuestos y con los anticipos, ¿cierto? Entonces, los que acabamos de estudiar y los que acabamos de ver corresponden a los anticipos y a esos anticipos se les llama retenciones, ¿cierto? Entonces, para que tengamos claro, mira chicos, si tenemos alguna duda, preguntemos. Entonces, y acá lo tenemos clarito en este cuadrito que yo les coloqué acá. El impuesto es la renta. ¿Y cuál es el cobro anticipado de la renta? La retefuente. Exactamente. ¿Cuál es el impuesto? El IVA. ¿Y cuál es el cobro anticipado del IVA? La Rete IVA. Eso. El impuesto es de industria y comercio y el cobro anticipado de esta industria y comercio es el RETEICA. Entonces, cuando ustedes les digan, no, es que el impuesto es la retención, ustedes dicen, no, qué pena. Pero la retención en la fuente no es un impuesto, es un cobro anticipado de la renta. Y así sucesivamente con esos, explícitamente con esos tres impuestos. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta, duda o inquietud? Listo, chicos. Entonces, pues para mí era importante que pudiéramos estudiar todo el tema tanto de los impuestos como de las retenciones. Entonces, ya en la próxima sesión, la idea es que vayamos a desarrollar el ejercicio que tenemos del taller de los hechos contables. Recuerden que nosotros vamos atrasados allá con el taller de la fase de análisis, pero pues a mí realmente no me importa correr y que tengamos desarrollado unos talleres, pero que no tengamos claros los conceptos. Entonces, para mí es más importante que vayamos despacito, que ustedes puedan leer, que podamos despejar las dudas y conforme vamos desarrollando, vamos elaborando el taller. Entonces, ya pueden ir echándole una leída al taller. Recuerden que acá pues teníamos el manejo de SIGO, no lo hemos podido hacer, lo vamos a hacer todo en Excel. Entonces la idea es que tengamos algo así, ¿sí? Vamos a manejarlo por fases y que podamos presentar una hojita en Excel con cada una de las transacciones. La idea es que en cada sesión vayamos desarrollando los ejercicios, pero pues importante chicos que ustedes los vayan intentando realizar y que aquí dentro de la sesión podamos resolver dudas. Con lo que vimos hoy, ustedes ya pueden avanzar en la compra de mercancías. Recuerden que Tecnicentros es una empresa que se dedica a la compra y venta de lubricantes y aditivos y llantas. Entonces ahí les entrega la información que ustedes deben tener en cuenta para ir desarrollando cada una de las transacciones que nos plantea el ejercicio. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo vayan revisando, igual como les decía, la idea es que lo vayamos resolviendo en clase y que podamos despejar las dudas que vayan surgiendo. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el ejercicio ustedes tienen toda la información de Tecnicentros. Les dice a qué régimen corresponde,
cuál es la actividad y también les da los datos de sus clientes, de sus proveedores, ¿sí? Para que tengan toda la información y puedan ir desarrollando el ejercicio. ¿Listo? Profe, disculpe, yo la verdad he estado más desubicada que cualquiera en esta fase. ¿Dónde puedo conseguir ese material para trabajar ese taller? Porque la verdad no lo tengo. Ah, bueno, listo. Entonces, mira, voy a entrar acá a Sayuna. ¿Cómo les ha ido con Sayuna? Ya todos conectados con la plataforma, ¿cierto? Un 20%. No, al comienzo cuesta, pero cuando ustedes ya abren su mente y ya le cacharrean, porque esa es la palabra, le cacharrean al software, al sistema, es mucho más fácil. Entonces, mire, aquí dentro de contabilización, este ejercicio está en la primera fase, en la fase de análisis. Entonces, fase de análisis, se van al proyecto 1, material de formación no. Guía de proyecto, guía de aprendizaje 1. Listo. Entonces aquí encuentran la guía de aprendizaje 1 y nuestro taller está en la actividad de aprendizaje que termina en 3022. Aquí tenían el mapa mental y aquí está el taller. Y corresponde al anexo 6. Y ahí lo pueden descargar. Igual si quieren, yo se los puedo enviar ahorita por el WhatsApp para que también lo tengan ahí en el WhatsApp. Uy, mucho mejor, profe. Gracias, le agradezco inmensamente. Y ese Samsung no me abrió la mente, me la cerró. No, no, no. Todos somos de mente abierta. Entonces, solamente colocarle, porque es que uno se acostumbra, suele acostumbrarse a las cosas y nos acostumbramos todos a territorio, ¿sí? Que era todo como ahí a la mano, pero entonces Sayuna es un poquito más de atención, pero en sí es la misma dinámica, ¿sí? Pero importante que nosotros subamos las evidencias, presentemos todo por Sayuna, porque pues había como la plataforma de Teams, pero pues allá nos tocaba pasar las calificaciones de Teams acá, y entonces era un poquito complicado, pero ya lo importante es que ustedes empiecen a subir y a presentar todas sus evidencias en Sayuna. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Gracias. El material lo necesito. Listo, chicos. Entonces, no sé si tenemos alguna duda, inquietud hasta acá. Vamos a mirar qué dice el chat, si tenemos algo en el chat. Bueno, solamente deditos arriba. Bueno, entonces, chicos, no siendo más por el día de hoy, importante que vayamos tratando de desarrollar el taller y en la próxima sesión yo les escribo por el WhatsApp cuando nos volvemos a encontrar. Y la idea es que de aquí en adelante mínimo tendríamos que encontrarnos 2 veces por semana, que nos toca ir afianzando todo el tema del desarrollo del taller y del proceso de formación. ¿Listo? Entonces, chicos, muchísimas gracias por conectarse, que tengan un feliz fin de semana. Ahorita les envío por el chat el taller para que lo vayan revisando. ¿Listo? Feliz noche, que estén bien. Gracias y feliz noche a todos. Igualmente. Gracias. Feliz noche, chao.